Muy bendecido día, mis artistas del ganchillo. ¿Cómo se encuentran en esta mañana? Espero que todos estén bien. Hoy tenemos un proyecto nuevo. En el día de hoy realizaremos un cojín tejido con colores y un motivo navideño. Para este proyecto necesitaremos un trapillo rojo de 150 metros o en otros países serían 164 yardas. Un trapillo blanco con la misma cantidad. Necesitaremos también una aguja e hilo, preferiblemente del color rojo o del color blanco. 3 botones de 1,5 centímetros. Para aquellas que no tienen un cojín en su casa, van a necesitar comprar la fibra de poliéster para rellenar su cojín. Entonces esta es la fibra de poliéster que yo tengo, pero no la voy a usar porque yo tengo ya un cojín realizado en la casa. Entonces este cojín tiene medidas de 16 pulgadas por 16 pulgadas. Yo voy a usar este, ¿verdad? Para hacer mi nuevo cojín. Entonces, ahora vamos a empezar nuestro trabajo moviendo a un lado el trapillo blanco, los botones, el hilo, la fibra de poliéster y todo lo que tengan en su mesa. Entonces, ya que tenemos aquí nuestro trapillo, vamos a empezar usando el trapillo rojo. Vamos a hacer una cadeneta de 27 puntos. Aquí pueden observar, ya yo tengo mi cadeneta de 27 puntos hecha. Empezaremos de esta manera. En el segundo punto, después de la cadeneta, que este es el primer punto, después de la cadeneta, y este es el segundo. Aquí vamos a empezar haciendo, cogiendo una sola orejita, miren, aquí vamos a hacer 3 puntos bajos. 1, 2, 3 puntos bajos en el mismo lugar, ¿vieron? Tomando solamente una orejita. Entonces vamos a hacerlo solamente tomando una, no las dos, ¿ven? No las dos agujetas, las dos orejitas de la cadeneta, no aquí, sino una sola. Esta. Vamos a hacer entonces ahora, ya hicimos el primer línea de 3 puntos bajos, ¿verdad? En el primer punto hicimos 3 puntos bajos. Ahora vamos a realizar 24 puntos bajos, uno en cada punto de la cadeneta. 24 vamos. Entonces, este sería mi primero, tomando de esta manera, ¿ven? Una sola orejita, esta. 24 puntos bajos. ...24 puntos bajos. Ya este es el número 24. Pueden ver. Ahora en este último punto que está aquí vamos a realizar 6 puntos bajos. Y les voy a enseñar la manera como lo vamos a hacer. Tienen esta orejita solamente. Por esta van a hacer 3. 1, 2, 3. Ven por esa orejita. Entonces, como el trabajo ya se va virando, volteando de esta manera, ustedes se dan cuenta que aquí, esta es la parte de la cadeneta. Entonces ahora, por esta otra orejita, por esta, vamos a hacer 3 más. O sea, estamos en el mismo punto. Si se dan cuenta, estamos en el mismo lugar. Lo único es que voy a hacerla en esta parte, los otros 3 puntos bajos. Y es para que no me quede ese hoyo que quedaría
si lo hago todos aquí, los 6 puntos bajos, ¿ven? Entonces lo que hago es que esta parte es de la misma cadeneta, ya saben, ¿ven? Entonces es el mismo punto. Entonces ahora voy a tomar y entrándolo por aquí en el mismo punto, recuerden, voy a entrar mi agujeta de esta manera. Este es el hilo del principio, el trapillo del principio. Entonces lo voy a poner aquí. Voy a hacer un punto bajo, 2 puntos bajos. En el mismo lugar estoy, 2 puntos bajos, 3 puntos bajos. Para un total de 6 puntos bajos en ese último punto. Miren, ¿ven? Entonces no queda el hoyito que quedaría si lo hago del mismo lado. Entonces aquí tenemos 6 puntos bajos. Ahora vamos a hacer de nuevo 24 puntos bajos. Un punto bajo por cada punto. Lo vamos a hacer de esta manera. ¿Ven que queda ahora? Esta es la cadenita. Vamos a hacerlo en estas orejitas que van quedando. En una sola. Aquí voy. 24 puntos bajos. Este es un punto bajo. Esto también lo hago para que no quede el hoyo si yo lo paso por ambos así. ¿Ven? Miren. De esta manera quedaría muy abierto y yo no lo quiero así. Entonces, ¿qué hago? Tomo, ven, tomo mi agujeta. Esta es una orejita y lo paso por este. Aquí estoy. Miren, de esta manera, por una solita. Entonces, sigo de esta manera. Miren, una sola. ¿Ven cómo va quedando? Miren. Aquí. 24, recuerden, 24 puntos bajos. Aquí estoy. Espero que estén entendiendo cómo lo estoy haciendo. Miren, aquí. ...24 puntos bajos, ¿verdad? Aquí. Este es el 23, este sería el 24. Ok. Entonces aquí tengo 3 puntos. En el último punto tengo 3. Voy a hacer 3 más. Haciendo lo mismo. Tomando esta orejita, una sola. ¿Ven? En vez de entrarlo por aquí. ¿Ven? Por aquí por el medio. Para hacer los 3 puntos que me faltan. No. Hago esto. Simplemente tomo esta. Y hago 1, 2 y 3. Pueden ver ustedes entonces, miren, que no se queda tan abierto como les había dicho. Entonces ahora en medio del primer y segundo punto vamos a entrar, vamos a hacer esto, sacar nuestra agujeta de aquí, vamos a entrar la agujeta ahora o el ganchillo por aquí. En medio del primero y el segundo y vamos a alar nuestro trapillo hacia atrás, ¿verdad? Entonces aquí mismo delante entramos nuestro ganchillo, alamos y aquí vamos a hacer el primer punto de la segunda vuelta, que es un punto bajo también. Ahora vamos a ver ahora
a contar cuántos puntos tenemos, que sería la primera vuelta, ¿verdad? Pueden ver, vamos a contar cuántos puntos tenemos en la primera vuelta para que sepan cuántos puntos vamos a seguir dando. Es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60 puntos bajos. ¿Ok? Entonces, ahora en la segunda vuelta, esa es la cantidad de puntos que vamos a dar. 60 puntos bajos. Entonces vamos a hacer la segunda vuelta. Ya no tenemos que hacer aumentos ni nada. Va a ser igualita. 60 puntos bajos en la segunda vuelta. Vamos, aquí estamos. Aquí estoy. Vamos a dar 4 vueltas, o sea, esta es la segunda y nos faltarían 2 vueltas más, así mismo, de la misma manera, de puntos bajos. Ahora, esta es la segunda, ¿verdad? Voy a marcarles aquí dónde está el principio, por si acaso. Ya yo lo sé, pero si ustedes están empezando en el tejido, yo sé que muchas veces uno se confunde, a veces no encuentra dónde fue que hizo el punto. Miren, ahí está. Okay. Ya yo sé que este es mi primer punto. Para aquellas que puede ser que se pierdan o se confundan, le ponen un marcador o algo que les identifique dónde fue que dieron la primera puntada. Aquí continúo yo haciendo puntos bajos, 60 puntos bajos en total. Ya voy casi a la mitad de mi trabajo. ¿Ven? Aquí estoy. La segunda vuelta, todo alrededor. O sea, vamos a trabajar de manera circular. Aquí estamos ya casi cerrando la segunda vuelta. Aquí estoy. Ven, ya me quedan pocos puntitos para cerrar. Me quedan 1 y 2 puntos para cerrar mi segunda vuelta.
Aquí está, ven, aquí está. Entonces, ahora, ¿qué voy a hacer? Solamente voy a sacar el ganchillo. Esta es la segunda vuelta, ¿verdad? Entonces, mi primer... Vamos. Entre el primero y segundo punto, voy a entrar mi ganchillo de esta manera y voy a tomar la lazada, la voy a alar hacia atrás para cerrar mi primera vuelta. Aquí mismo donde cerré, entraré en mi ganchillo, ¿ven? Tomo trapillo de nuevo, la lazada de trapillo, la tomo con esta y aquí voy a hacer mi primer punto bajo de la tercera vuelta. Entonces, ya ven, vamos a trabajar nuestra tercera vuelta de puntos bajos igual. Aquí está. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer 2 vueltas más de puntos bajos. Como ya ustedes vieron cómo las realicé, nos vemos al final de la cuarta vuelta para que empecemos con nuestro cambio de color en la quinta vuelta. Ya saben, nos vemos ahora terminada la cuarta vuelta para empezar la quinta vuelta. Ok, aquí ya vamos a empezar. Estoy en la vuelta terminada la vuelta número 4 a empezar la vuelta número 5, ¿verdad? Y vamos a empezar usando el trapillo blanco. Lo que voy a hacer es colocar mi trapillo de la siguiente manera. Lo voy a colocar aquí, mi trapillo blanco detrás, ¿verdad? Del rojo. Entonces, este primer punto, vamos de la vuelta 5, yo lo voy a dar en rojo. Este es el rojo, ¿verdad? Di el primer punto en rojo. Ahora colocando el blanco, voy a hacer esto. Voy a colocar el blanco aquí detrás, ¿ven? Aquí detrás. Lo voy a poner así para que quede un poquito largo. No voy a hacer un nudito ni nada, sino ahora voy a introducir mi ganchillo y voy a tomar el trapillo blanco, dejando, vamos a agarrarlo aquí así, dejando el rojo detrás. Ven, para que el rojo quede guardado y hago un puntito blanco. El próximo será un punto rojo. Y así vamos a alternar en la vuelta número 5 de rojo a blanco. Vamos, blanco, así. Aquí lo tengo. Ahora tomo el rojo. Así. Vuelvo ahora con el blanco. De esta manera. ¿Ven? Así vamos a hacer la quinta vuelta, que es la primera vuelta con 2 colores. Vamos, la quinta vuelta. Aquí seguimos ahora con el rojo. Rojo, blanco. Aquí. Ahora vamos con el rojo. Blanco. Rojo ahora. Aquí está. Siempre el otro color queda entre el tejido. Ok, ahora vamos con el blanco. Aquí está. Puntos bajos igual.
Lo único que estamos haciendo es alternando colores. Pueden ver. Así. Miren. Entonces la secuencia de la vuelta 5 va a ser puntos bajos en rojos y blancos. Vamos. Fíjense que no he hecho nada nuevo, solamente agregar un color nuevo e ir alternando en los colores. Okay. Ahora dejo con el blanco. Me aseguro que ese sea el color que ve en la secuencia. Ahora voy con el rojo. Aquí. Ahora voy con el blanco. Ven. Vamos. Rojo. Blanco. Rojo de nuevo. Aquí está. Blanco. Aquí estoy. Blanco. Rojo. Entonces, ¿qué van a hacer? Van a continuar esta secuencia hasta cerrar la vuelta número 5. Aquí estoy. Vamos con el rojo. Así de sencillo. Ven. Voy ahora con el blanco. Ustedes no sé si han visto, sí, claro que han visto, los bastoncitos dulces de menta que uno se come en Navidad. Entonces esta partecita aquí, eso es lo que parece. ¿Ven? Que son los bastoncitos, son blancos con rojo. Es así. Es así. Okay. Continuamos. Este es rojo, ya estoy casi a la mitad de mi trabajo. Vamos ahora al blanco. Ok, blanco. Blanco. Ahora voy. Rojo. Miren qué lindo se ve también por dentro. Se ve muy bonito. Ok, vamos. Blanco ahora. Vamos con el blanco. Ok. Vamos con el rojo ahora. Aquí estamos. Ahora blanco. Está blanco. ¿Ven? Rojo. Entonces, como ya ustedes saben, esta secuencia nos vemos al final de la quinta vuelta con este trabajo terminado. Esta parte de nuestro trabajo terminado. Sería una mejor manera de decirlo. No piensen que ya terminamos. Vamos ahora. Vamos ahora. Blanco. Aquí. Rojo. Ya casi terminamos. Las que quieran pueden hacer esta parte solas porque ya saben cómo hacerla. Vamos a ver ahora blanco, rojo ahora, ahora blanco.
Ahora sí. Rojo. Ahora es el blanco. Pues aquí está. Ahora vamos con el rojo. Aquí estamos. Ya estamos casi al final de la vuelta número 5. Vamos. Ahora vamos con el blanco de nuevo. Aquí. Ahora rojo. Ven. Ahora blanco. Ahora el rojo. Seguir la secuencia no es difícil. Si ven que en algún momento ponen el color que no es, solamente tienen que desbaratar esa partecita, lamentablemente, y realizarla de nuevo. Pero traten de ir viendo para que se den cuenta a tiempo si cometen un error. Vamos, estoy... Voy con el blanco de nuevo. Rojo. Blanco. Aquí estoy. Rojo. Blanco. Vamos a ver. Aquí está. Vamos. Falta ya unos cuantos puntitos más. Vamos. Rojo. Ven, aquí está el trapillo blanco. Entonces lo voy a dejar ahí. Aquí lo voy a dejar para empezar a guardarlo. Ok, aquí está. Vamos aquí. Entonces, vamos con el blanco. Tomamos blanco y ponemos ya entre el trapillo y el tejido. ¿Ven? Ahora vamos con un rojo. Un rojo. Y el último punto que sería un blanco. ¿Verdad? Así ustedes saben que tienen la secuencia correcta. Tienen que empezar con un color y cuando terminen la vuelta tienen que terminar con el otro color. Sea blanco que empezaron o sea rojo que empezaron. Aquí está. Voy a cerrar esta quinta vuelta como ya la he cerrado antes, de esta manera. Aquí está. Halo mi trapillo. ¿Ven? Entonces, ¿qué voy a hacer? Aquí mismo, miren, presten atención. Ahora vamos a hacer el punto bajo centrado en esta vuelta, empezando en esta vuelta. Van a ver, mi ganchillo lo voy a introducir en medio de este punto rojo. O sea, en la sexta vuelta vamos a hacer otro puntito. Aquí está. Entonces, lo que voy a hacer es que voy a dejar esa lazada ahí y voy a tomar esta blanca. Aquí estoy. ¿Ven? En medio del punto. Este va a ser ahora blanco. Este blanco irá en medio de este rojo. Ahora, el próximo punto que va a ser rojo.
tomo la lazada y le hago un rojo. ¿Ven? Ahora el próximo punto que será un blanco. Alternando los colores, recuerden. Sexta vuelta. Cambié de colores. Donde va el rojo, donde iba un rojo, ahora va un blanco. Entonces, aquí está el blanco y ahora en medio de este punto estoy haciendo ahora, cambié de puntada, estoy haciendo el punto bajo centrado. Ya aprendí cómo se llama. Okay. Vamos, este es rojo y le voy a hacer en este rojo un blanco. Aquí estoy. ¿Ven? De esta manera. Esperen. Ok. Aquí está. En el próximo que es blanco voy a poner un rojo. Y voy a seguir así. Miren. En el próximo que es rojo hago un blanco. Entonces la vuelta número 6. Cambiamos la puntada. ¿Ven? Vuelta número 6. Cambiamos la puntada. Y alternamos el color. Rojo, blanco, blanco, rojo. Así. Continuamos aquí en la vuelta número 6 con el cambio de color, ¿verdad? Y con cambio de puntada. Estamos haciendo el punto bajo, pero ahora lo estamos haciendo centrado. Punto dentro de punto. Y con el color diferente. Pueden ver, ¿verdad? Entonces aquí voy. Aquí pongo el rojo. Donde estaba antes el blanco, ahora pongo el rojo. De esta manera. El próximo va el blanco. Así continúo. Entro por este. Ven. Halo. Cierro. El próximo voy. Blanco. Vamos, el próximo es rojo. Pueden ustedes ver. El próximo entonces es blanco. Punto dentro de punto. Vuelta número 6. Donde había antes un rojo, ahora colocamos un blanco. Donde había antes un blanco, colocamos ahora un rojo. Entonces así es. Pueden ver cómo va quedando. Ok. Aquí estamos. Próximo es blanco. Esta será la secuencia de la vuelta número 6. Ok. Ya lo que empezamos así será. Nada cambiará. Hasta que cerremos la vuelta número 6 y empecemos la 7. Estoy aquí. Casi a la mitad de la vuelta número 6. Vamos. En esta vez estoy tejiendo, en esta ocasión estoy tejiendo con más lentitud porque tuve un pequeño accidente en un dedo y duele bastante. Entonces estoy tratando de hacer el trabajo, pero no molestar mucho al dedo. Así que pueden ustedes ver cómo está mi dedo. Está hinchado y todo rojo, así que
Disculpen si ven que voy muy lento, que paro mucho. Eso es lo que me pasa. Tratando de no apoyar el dedo, pero tratando de hacer el trabajo. Vamos aquí. Ahora vamos con el blanco. Rojo. Vamos blanco. Ahora rojo. Aquí está. Ya voy. Ya estoy a la mitad. Vamos ahora blanco. Ya casi terminando esta sexta vuelta. Aquí estoy. Vamos, el próximo es blanco. Rojo ahora. Blanco. Rojo. Aquí está. Blanco. Rojo. Miren. No lo estoy haciendo que queden apretados, los estoy haciendo flojos. ¿Okay? El punto no tiene que tener tanta tensión. Aquí ahora voy con el blanco. Rojo. Blanco. Rojo ahora. Okay.
está. Este es el rojo. Rojo. Blanco. Rojo. Y el último punto, que es un blanco para cerrar la vuelta número 6. Blanco, ¿verdad? Aquí está. Hice el blanco y voy a cerrar la vuelta número 6 entrando mi agujeta. Ahora, en vez de entrarla de lado, la voy a entrar aquí, en el medio del siguiente punto. Entro de esta manera. Este es el... Y lo que voy a hacer es que halo un poquito y voy ahora a sacar el trapillo rojo. ¿Ven? Saqué el rojo, lo voy a juntar con este y voy a cerrar con rojo. Empezando ahora con este punto, la vuelta número 7. La vuelta número 7 consistirá solamente de puntos rojos. Que vamos... La 7 va a ser puntos rojos, todo va a ser en rojo, ya saben. Entonces, esta es la 7. Completamente en rojo. En puntos centrados, pero rojos. Vamos aquí. Pueden seguir así. Nos vemos al final de la vuelta número 7 para que empecemos la vuelta número 8, ¿ok? Nos vemos al final de la 7. Ya estos dos hicimos en la 6 y en la 7. En la 5 y en la 6 hicimos cambios de colores. Ahora estamos en la vuelta número 7, que es colores solamente rojos. Y nos vemos al final de esta vuelta para que continuemos con nuestro trabajo. Aquí ya yo terminé la vuelta número 7, que era de puntos todos rojos, ¿verdad? Entonces ahora voy a empezar la número 8. La número 8 es de esta manera. Hago mi primer punto rojo, ¿verdad? Y voy a hacer ahora, después de este, voy a hacer 5 puntos rojos más. Vamos a... Entonces, como les decía, vamos a hacer 5 puntos en rojo, 5 puntitos rojos. El punto bajo centrado, tengo uno, vamos 1, 2, ¿verdad? Este era el primero, segundo. Me quedan 4 más. Ok. 1, 2, 3. 4. 5. 6. Entonces tengo 1, 2, 3, 4, 5 y 6 puntos rojos, ¿verdad? Ahora voy a hacer un blanco. Vamos a hacer un blanco. Ahora voy a contar 8. Ahora voy a hacer 8 rojos. Vamos. Uno. 2 rojos. 3 rojos. 4 rojos. 5 rojos. 6. 7. 8 rojos. Voy a hacer ahora uno blanco. Un solito blanco. Ahora
Voy a hacer el resto.